Antes de que los superhéroes dominaran las viñetas, antes de que el cómic se convirtiera en un fenómeno global, hubo un tiempo en que las tiras cómicas eran el alma de los periódicos. Historias breves, personajes inolvidables y un humor que marcó a generaciones. Esta es la historia de la era dorada de las tiras cómicas. A principios del siglo XX, los periódicos eran más que un medio para conocer las noticias del día. Eran el eje de la vida cotidiana. En sus páginas se encontraban opiniones, anuncios y, para muchos, el momento más esperado, las tiras cómicas. Estas pequeñas viñetas llenas de humor, imaginación y personajes carismáticos capturaron la atención de millones de lectores cada día. Desde historias fantásticas hasta críticas sociales disfrazadas de humor, las tiras cómicas se convirtieron en un refugio para la creatividad en un mundo que cambiaba rápidamente. Fueron un arte breve pero poderoso, capaz de conectar con todas las generaciones y de trascender el tiempo. Así comenzó la era dorada de las tiras cómicas, un fenómeno cultural que marcaría para siempre la historia de la narrativa visual. Hacia 1880, Estados Unidos se encontraba en pleno auge económico, un país que ofrecía oportunidades sin precedentes. La promesa de tierras, empleo, supervivencia y prosperidad atrajo a millones de inmigrantes de todo el mundo, impulsando un impresionante crecimiento demográfico. Sin embargo, este aumento poblacional también trajo consigo grandes retos sociales, como el incremento del racismo y la explotación del trabajo infantil. Con una extensión cercana a los 10 millones de kilómetros cuadrados y abundantes recursos naturales aún por explotar, Estados Unidos era un país en transición. Aunque seguía siendo mayoritariamente rural, su rápida expansión económica y tecnológica marcaba el ritmo de un progreso sin igual. La nación entendía el potencial de su vasto mercado doméstico, lo que fomentó un desarrollo acelerado de los medios de transporte, liderado por el ferrocarril, que conectaba regiones lejanas y unificaba su vasto territorio. En este contexto, figuras como Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst revolucionaron el panorama mediático, transformando los periódicos en verdaderas máquinas de entretenimiento y propaganda. Para atraer a lectores de todas las clases sociales, estos magnates no escatimaron recursos en incluir contenido que capturara el interés del público. Las tiras cómicas, con su humor sencillo y sus personajes entrañables, fueron una de sus herramientas más efectivas. En 1895, The Yellow Kid, creado por Richard F. Outcault, apareció en el periódico New York World de Joseph Pulitzer, marcando el inicio de una era dorada para las tiras cómicas. Con su bata amarilla y su humor satírico, The Yellow Kid no solo hizo reír a miles, sino que también se convirtió en un símbolo de la creciente influencia de la prensa gráfica. El éxito fue tal que William Randolph Hearst, el principal competidor de Pulitzer,
rápidamente reclutó a Outcault para su propio periódico, New York Journal. Este movimiento desató una guerra de periódicos que llevó a la creación de tiras cómicas cada vez más innovadoras y sofisticadas. Hearst y Pulitzer entendieron que las viñetas eran mucho más que entretenimiento. Eran un puente directo hacia la fidelidad de los lectores, especialmente entre los inmigrantes y las clases trabajadoras que buscaban un escape del día a día. Aunque The Yellow Kid marcó el nacimiento de las tiras cómicas modernas, no fue la única innovación que surgió en aquella época. Lanzada en 1905, Little Nemo in Slumberland fue una obra maestra creada por Winsor McCay. Esta tira llevó a los lectores a un mundo de ensueño, donde el pequeño Nemo vivía aventuras surrealistas. Lo que diferenciaba a Little Nemo de otras tiras era su enfoque visual. McCay usaba perspectivas imposibles, colores vibrantes y un diseño de página innovador que aprovechaba al máximo el espacio del periódico. En una de sus tiras más recordadas, las viñetas se derrumban sobre sí mismas mientras Nemo despierta de un sueño, mostrando cómo McCay jugaba con la narrativa visual de formas nunca antes vistas. Además, Little Nemo no solo era un festín para la vista, sino también un ejemplo de cómo las tiras podían contar historias más allá del humor. En 1913, George Herriman presentó Crazy Cat, una tira cómica que desafiaba las convenciones del género. La historia giraba en torno a un triángulo amoroso absurdo. Crazy Cat, enamorado de Ignatz el ratón, quien a su vez demostraba su desprecio lanzándole ladrillos, mientras el oficial Pup intentaba proteger a Crazy. Lo más destacado de Crazy Cat era su humor poético y filosófico, combinado con un lenguaje lleno de juegos de palabras y dialectos. Herriman también cambiaba constantemente el fondo de sus tiras, creando paisajes surrealistas inspirados en el desierto del suroeste de Estados Unidos. Aunque no fue un éxito comercial en su momento, Crazy Cat se convirtió en una de las tiras cómicas más admiradas por artistas y críticos. Publicada por primera vez en 1897, The Katzenjammer Kids de Rudolf Dirks fue pionera en muchos aspectos. Inspirada en la obra alemana Max und Moritz, esta tira introdujo el uso de globos de diálogo tal como los conocemos hoy. La trama seguía las travesuras de dos niños traviesos que constantemente frustraban a las figuras de autoridad. Su humor slapstick y físico la hizo muy popular, estableciendo un estándar para las tiras de comedia en las décadas siguientes. En 1913, George McManus creó Bringing Up Father, una de las primeras grandes comedias de situación en el mundo de las tiras cómicas. La historia sigue a Jiggs, un inmigrante irlandés que sueña con una vida sencilla y relajada, mientras su esposa Maggie, con grandes aspiraciones sociales, intenta llevarlo por el camino de la alta sociedad. Con un humor afilado y un estilo artístico elegante influenciado por el Art Deco, esta tira se convirtió en un referente del género, capturando las tensiones entre la tradición y el deseo de ascender en la escala social. En 1918, Frank King revolucionó las tiras cómicas con Gasoline Alley, la primera en contar historias en tiempo real. A diferencia de otras tiras, aquí los personajes no permanecían eternamente iguales, sino que envejecían junto con los lectores. Con una narrativa centrada en la vida cotidiana y la familia, Gasoline Alley marcó un antes y un después en el cómic, abriendo el camino para historias más realistas y cercanas a la vida de su audiencia. En 1912, Cliff Sterrett presentó Polly and Her Pals, una tira cómica que, aunque partía de la comedia doméstica, destacó por su estilo artístico inconfundible. Con influencias del modernismo y un enfoque vibrante y abstracto, Sterrett convirtió cada página en una obra de arte.
Su innovador uso del color y las formas la diferenciaron de cualquier otra tira de su época, consolidándola como una de las más visualmente impactantes del momento. Las tiras cómicas no solo ampliaron los límites del humor y la narrativa, sino que también transformaron por completo la manera en que se diseñaban las páginas. Los creadores de esta época comenzaron a experimentar con estructuras de viñetas innovadoras, rompiendo la disposición tradicional y explorando nuevas formas de narración visual. Además, introdujeron temáticas más complejas que conectaban con un público adulto y utilizaron colores y estilos que convirtieron al cómic en un medio visualmente impactante y en constante evolución. Estas tiras cómicas no solo capturaron la imaginación de millones de lectores, sino que se convirtieron en un verdadero fenómeno cultural. Su influencia trascendió el papel y llegó hasta el cine, la literatura y la animación, inspirando a generaciones de artistas, guionistas y cineastas. Fueron la chispa que encendió el desarrollo del cómic como un arte narrativo con identidad propia. La era dorada de las tiras cómicas no habría sido posible sin la visión y creatividad de pioneros como Winsor McCay, George Herriman y Rudolf Dirks. Sus innovaciones sentaron las bases para lo que vendría después: la aparición de los superhéroes y el auge del cómic como medio masivo. En el próximo episodio, exploraremos cómo estos fundamentos dieron paso a la llamada Edad de Oro del cómic.